La mayoría de las personas que viven en los suburbios probablemente han dado o siguen dando por sentada su seguridad. La mentalidad de pensar que eso nunca me va a pasar a mí, o que esto solo pasa en otros lugares, es extremadamente frecuente, ya que la gente vive con la idea de que sus vidas o comunidades nunca se verán afectadas por las horribles historias que se escuchan en las noticias sobre asesinatos, secuestros y allanamientos. Recordaré para siempre la noche en la que desconecté por completo de esa mentalidad y abrí los ojos a los susceptibles y desprevenidos que somos realmente en la comodidad de nuestro día a día. Vivía en un tranquilo suburbio a 1 hora de la ciudad de Nueva York, alquilando una casa de 2 pisos. Alrededor de las 4 de la tarde de ese día en particular, recibí una llamada a la puerta. Era mi vecina Kimberly, a la que llamaba Kim, y su hijo Cale, de 7 años. Parece que ha habido una confusión en el correo, dijo Kim, sonriendo mientras señalaba a Cale. Sonriendo con entusiasmo, Cale le tendió un paquete marrón claro del tamaño de la mitad de una caja de zapatos. Muchas gracias, jovencito, respondía el chico mientras cogía el paquete, en cuya etiqueta estaba escrito mi nombre y mi dirección. No pude evitar sonreír al ver a Kay sonriendo con tanta intensidad, que estaba claramente emocionado por haber hecho una acción tan buena. Insistió en traerlo él mismo cuando nos dimos cuenta de que era tuyo, dijo Kim mientras cogía a Kay en brazos. Después de darle las gracias amablemente, vi a Kim volver a su casa de al lado, sonriendo cálidamente mientras Kay me saludaba por encima del hombro de su madre. Estaba especialmente emocionada por ese paquete, que era una cara grabadora digital que había pedido por internet y que me sería muy útil para mi trabajo. Soy editora multimedia. Me llevé el paquete al estudio, donde pasé un rato intentando configurarlo y sincronizarlo con mi portátil. El proceso fue más exhaustivo de lo que esperaba, pero conseguí que la grabadora funcionara. Como era el comienzo del verano, no era raro que dejara las ventanas y las puertas traseras abiertas para que entrara aire fresco. La casa en la que vivía tenía 2 puertas correderas de cristal, una en la cocina y otra en el estudio, que además eran 2 de las 3 habitaciones en las que pasaba más tiempo cuando estaba en casa. La otra era mi despacho en el piso de arriba. Lo recuerdo especialmente porque, después de probar la grabadora, me tumbé en el sofá y me relajé, mientras escuchaba la brisa y el susurro de las hojas en el exterior, hasta que me quedé dormida. Ya era de noche cuando me desperté y, al mirar el teléfono, vi que eran poco más de las 10. Fruncí el ceño, sabiendo que estar dormida durante más de 6 horas significaba que no podría volver a dormir a una hora razonable esta noche. Pasé los siguientes minutos encendiendo las luces, cerrando las ventanas y cerrando las 2 puertas correderas, notando un ligero frío en el aire nocturno. Acababa de cerrar y bloquear la puerta corredera de la cocina, cuando oí un suave golpe procedente de la habitación situada justo encima de la cocina, que era mi despacho. Sintiéndome obligada a investigar, me dirigí al piso superior de mi pequeño despacho, donde rápidamente vi un diccionario grande y grueso que todavía utilizaba con frecuencia y que se había caído al suelo junto a mi escritorio. No le di mucha importancia, y al ver que nada más parecía estar fuera de lugar, volví a bajar las escaleras. Sin embargo, mientras volví a la sala de estar, me quedé helada al ver que las luces de la cocina estaban apagadas. Aunque no recordaba haber apagado las luces antes de subir, pensé que era posible que las hubiera apagado inconscientemente sin darme cuenta.
Pasé los siguientes 15 o 20 minutos preparando algo de comida antes de volver al estudio. Llevaba unos 10 minutos comiendo cuando me di cuenta de que mi grabadora digital no aparecía por ningún lado. Intenté que no cundiera el pánico mientras inspeccionaba mi entorno inmediato, comprobando si la grabadora estaba en el suelo o alrededor de la mesa de café. Después de revisar minuciosamente los cojines del sofá, debajo de todos los muebles del estudio e incluso en la cocina, decidí buscar de nuevo en mi despacho, preguntándome si de alguna manera podría haber subido y dejado la grabadora en esa habitación. Por supuesto, no encontré nada. Estaba más frustrada por la desaparición de mi grabadora que por otra cosa. Convencida de que seguía escondida en lo más profundo de los cojines de mi sofá y que simplemente no la había encontrado en mi primer intento. Decidí posponer mi búsqueda hasta que comiera y viera el resto de mi programa. Pasó otra media hora, durante la cual terminé mi comida y el episodio que estaba viendo. Fui a llevar mi plato y mi vaso de vuelta a la cocina, y casi se me cayeron, quedando realmente desconcertada por lo que vi. Las luces estaban apagadas de nuevo en la cocina. Al principio traté de decirme a mí misma que podía ser un problema de la electricidad, pero vi que el interruptor de la luz estaba en la posición de apagado. Aunque recuerdo claramente haber dejado las luces encendidas, intenté, sin éxito, convencerme de que había conseguido apagarlas al salir de la cocina con mi comida. Me quedé en silencio durante un minuto, escuchando cualquier sonido de movimiento que pudiera indicar que no estaba sola en la casa. A pesar de la sensación de ser observada que me invadía, encendí las luces con cautela y coloqué los platos sucios en el fregadero antes de volver rápidamente al estudio. Y me di cuenta de que las luces de la cocina estaban encendidas antes de salir. A pesar de sentirme tan inquieta, intenté forzarme a relajarme y ver otro episodio de mi programa. Sin embargo, tan pronto como cogí el mando a distancia, mi estómago se hundió y mi corazón empezó a latir frenéticamente cuando el sonido de una respiración lenta, profunda y rasposa llenó el estudio. Me levanté de golpe y escudriñé ansiosamente la habitación, tratando de encontrar el origen del ominoso ruido. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no salir corriendo de la casa, a pesar de que mi estado de miedo aumentaba con cada inhalación y exhalación lenta y áspera que llenaba mis oídos. Al principio parecía que la respiración venía de todas las direcciones, hasta que capté un leve destello en el rabillo del ojo que atrajo mi mirada hacia la puerta corredera del estudio. Mi corazón casi se detuvo al darse cuenta de que la puerta se había abierto hasta la mitad. El resplandor que captó mi atención era la grabadora digital, apoyada en la puerta mosquitera, que emitía esos espantosos alientos que llenaban la habitación. Jadeando, empecé a temblar, lo cual fue más que suficiente para irme. No perdí el tiempo y me dirigí a la puerta principal, pero no di más que un puñado de pasos en su dirección. Fue entonces cuando vi quién estaba dentro de la casa, intentando atormentarme con esos escalofriantes juegos mentales. Todavía puedo visualizar claramente a la persona, o lo que sea, mientras cuento ese relato. Era notablemente alto. Su cabeza estaba a pocos centímetros de tocar el techo, cuando se encontraba frente a la entrada principal de la casa. No tenía cabello. Estaba completamente desnudo, y tenía una piel curtida y apretada, de color blanquecino con un tinte grisáceo enfermizo. La cabeza de la figura era pequeña y redonda, casi con forma de cebolla, con dos pequeños ojos negros y brillantes. El rasgo más escalofriante del ser era su sonrisa antinaturalmente amplia, que se extendía de oreja a oreja,
mostrando sus grandes y dentados dientes de color blanco amarillento, y que parecía cubrir casi un tercio de su rostro. Tenía una expresión amenazante y astuta, como si se deleitara con el miedo que me infundían sus actos, y apretaba en la mano lo que parecía un cuchillo o un trozo estrecho y puntiagudo de metal oxidado. Intercambiamos miradas durante unos 10 segundos, antes de que el pánico me inunde totalmente, lo que me llevó a gritar mientras salía a toda prisa de mi casa por la puerta corredera del estudio. Corriendo por mi patio trasero, salté la valla y golpeé desesperadamente la puerta trasera de Kim, gritando que me ayudara y que respondiera. Irrumpí en la casa de Kim cuando finalmente abrió la puerta. Tropecé con su alfombra y me desplomé en el suelo, gritando que llamara a la policía. Mientras Kim se aseguraba de que Kay no viera lo que estaba pasando, su marido Barry tardó unos minutos en calmarme y decir a la policía que había un intruso en mi casa. Aunque se ofreció a ir a comprobarlo él mismo, le supliqué repetidamente que esperara a la policía. Para mi consternación, la casa estaba vacía cuando llegó la policía. Los agentes parecieron creer mi historia y concluyeron que quien quiera que hubiera visto probablemente huyó después de que yo saliera corriendo de la casa. Debía hacer que los agentes revisaran cada centímetro de mi residencia 4 o 5 veces antes de que finalmente me sintiera lo suficientemente segura como para volver. Los policías supusieron que el intruso simplemente entró en mi casa a través de una de las puertas correderas que estaban abiertas mientras yo dormía, observando lo fácil que podría haberme matado. Por eso le decimos a la gente que cierre siempre las puertas por la noche, dijo uno de los agentes antes de marcharse, afirmando que presentarían un informe sobre el incidente y que me informarían si había alguna novedad o tenían preguntas de seguimiento. Aunque Kim y Barry me dijeron que podía pasar la noche en su casa, me negué educadamente. Hice que Barry recorriera mi casa habitación por habitación conmigo una vez más, antes de convencerme por completo de que no había nadie más en mi casa, y acepté ir a verlos a la mañana siguiente. Después de asegurarme de que todo estaba cerrado con llave, intenté calmarme con unas cuantas copas de vino y sumergiéndome en un baño caliente. Me las arreglé para quedarme dormida durante un rato, sin saber qué hora era cuando me desperté, ya que mi teléfono estaba en el piso de abajo cargando. Aunque todavía estaba nerviosa por los acontecimientos de la noche, me sentí más tranquila y lo suficientemente cómoda como para acostarme. Después de secarme, estaba a punto de salir del cuarto de baño, cuando un estruendoso golpe sonó en todo mi recinto, y provocó que la puerta, que estaba a menos de un segundo de abrirse, se sacudiera violentamente. Di un grito y me eché hacia atrás, clavándome en la pared opuesta a la puerta. Un sonido fuerte y profundo de raspado llenó el cuarto de baño, como si alguien estuviera arrastrando algo afilado y metálico por la puerta. Mi corazón se hundió y mi estómago se revolvió con un fuerte mareo, cuando el raspado fue seguido por esas mismas respiraciones profundas y rasposas que escuché en la grabadora digital. Mis músculos temblaban incontrolablemente mientras me acurrucaba en posición fetal. La cosa esa todavía estaba en mi casa. De algún modo, había evitado a la policía y a las minuciosas y redundantes búsquedas que se habían llevado a cabo en cada centímetro cuadrado de mi casa. Era imposible imaginar que una puerta de madera era lo que separaba a ese intruso de llegar a mí, mientras yo estaba en una posición y un estado mental tan vulnerables. El corazón me latía y los brazos y piernas me temblaban incontrolablemente, hasta el punto de que luché por no vomitar. Todo ello anticipando el momento en que la puerta se rompiera y esa cosa irrumpiera en el baño. Aquellas lentas y profundas respiraciones solo duraron unos minutos más, antes de cesar abruptamente. Como no oí al intruso alejarse físicamente,
Permanecía acurrucada en el espacio entre el inodoro y la bañera, con los ojos clavados en la puerta del baño, y demasiado aterrorizada para emitir siquiera un ruido o mover un músculo. Permanecí así durante varias horas, recordando cuando el cielo empezó a aclararse, y el sol brilló por primera vez a través de la pequeña ventana del baño. Me negué a moverme de mi sitio, hasta que hubo suficiente luz para poder ver bajo la rendija que no había nadie delante de la puerta. Aunque esto me produjo un ligero alivio, no me aventuré a salir hasta que oí mi teléfono móvil empezar a sonar en el piso de abajo. Me armé con unas pequeñas tijeras antes de abrir lentamente la puerta y asomarme al pasillo vacío. Nada parecía fuera de lugar mientras caminaba cautelosamente hasta mi dormitorio para vestirme. El despertador de la mesita de noche indicaba que era un poco más de las 11. Mi teléfono sonó unas 4 veces antes de que dejara de hacerlo, lo que indicaba que alguien quería contactarse conmigo urgentemente. Cuando abrí el armario para ponerme una blusa, se me cayó el gancho al suelo y me agaché para recogerlo, pero acabé gritando y me alejé del armario. Apoyada en el suelo, sentada, había una pequeña figura con forma humana, cubierta con una sábana azul claro fuertemente atada con cordeles y cables metálicos. La sábana estaba cubierta de gruesas manchas de color rojo oscuro, y un charco rojo que ignorantemente evité ver con detalle se filtraba desde los bordes de este bulto. Cuanto más miraba, más se distinguían sus rasgos humanos a través del contorno de la sábana. El cuerpo tenía otra característica que me negaba a reconocer, pero que se convertiría en una sombría realidad cuando escuché una serie de golpes en la puerta de mi casa. Sin intentar recuperar la composura, me dirigí poco a poco hacia la entrada principal, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar la expresión de perturbación de mi rostro. Mientras abría la puerta, que me di cuenta de que no estaba cerrada con llave. ¿Quién estaba afuera? Con la cara manchada de lágrimas y una expresión idéntica de miedo y pánico. Lo que dijo a continuación con su voz quebrada y temblorosa a través de sus mocos y sollozos es algo que recordaré el resto de mi vida, y aclaró algo sobre el descubrimiento que hice en mi armario que sabía que era inevitable. Kyle ha desaparecido. Lo acostamos anoche y no lo hemos visto en toda la mañana. Resulta que era Kim quien llamaba a mi teléfono, probablemente para ver si por casualidad sabía algo sobre el paradero de su hijo. Sus gritos y llantos estaban permanentemente grabados en mi mente cuando sacaron a Kate de mi casa. No voy a entrar en los espantosos detalles de lo terriblemente mutilado que estaba su cuerpo, pero sí diré que necesitaban los registros dentales para confirmar que realmente era Kyle. Como era de esperar, me arrestaron e inmediatamente me convirtieron en la principal sospechosa del asesinato de Kyle, pero mi relato de lo acontecido la noche anterior, junto con una investigación posterior, acabaron por exculparme de cualquier delito. Estoy bastante segura de que el intruso, o lo que sea que vi en mi casa, huyó brevemente después de que yo lo hiciera, o se retiró a algún escondite desconocido que ni siquiera sé que había en la casa. En algún momento, mató a Kyle y llevó su cuerpo a mi casa antes de desaparecer en la noche. Intento no pensar en los detalles, pero me siento profundamente perturbada cuando pienso en los últimos momentos de Kyle, o en cómo ese horrible ser entró también en la casa de Kim y Barry. No sé si su objetivo inicial era Kyle, o si simplemente lo hizo por aumentar mi aflicción. Lo único que sé es que los sucesos de esa noche y del día siguiente me han marcado permanentemente y me han hecho increíblemente paranoica de mi entorno. Aunque me mudé de esa casa poco después y nunca los volví a ver, pienso en Kim y Barry a menudo, incapaz de entender el dolor que, como padres, deben tener y que aún soportan por haber perdido a su hijo de una manera tan espantosa.
Nunca vi ni supe de quién o quiénes estuvieron en mi casa esa noche hasta ahora, que es lo que me motivó a contar finalmente mi relato. Esa noche he vuelto a casa y he encontrado en la encimera de la cocina la grabadora digital que recibí aquel fatídico día. Después de esa noche, no volví a ver la grabadora y acabé olvidándola en mis vanos intentos de bloquear mi experiencia traumática. Al inspeccionarla, me di cuenta de que había una grabación de 3 segundos que reproduje de mala gana. La mayor parte era estática gruesa, junto con una voz profunda y rasposa, que sonaba como si procediera de la misma cosa o persona que emitía esas respiraciones profundas y pesadas. La voz decía una palabra, cuyo contexto no he descifrado, pero me da mucho miedo lo que pueda significar. La palabra era... Aquí.